toi, je ne savais pas, l'oreille était, je ne voyais pas la vérité, ce qui était caché en toi, je ne savais pas, je ne voyais pas, je t'en supplie, donne-moi. Shabbat Shalom, somos del Ministerio Cerca del Cielo, Salto Uruguay, y hoy traemos nuevamente, como cada sábado, la porción de las Escrituras de la semana. Y esta semana nos toca la porción número 31, la Parashá o porción Emor, y va desde Levíticos 22 en adelante. Y lo interesante es que en el capítulo 23 nos va a hablar justamente de las fiestas señaladas del Señor. No son fiestas judías, no son fiestas del pueblo de Israel, de allá de Israel, sino que son las fiestas del Señor, me dice la Escritura. Pero antes de comenzar, como es costumbre, comenzaremos con la alabanza del Shabbat, ya que nosotros como bíblicos guardamos el cuarto mandamiento, que es el día de reposo, y en las escrituras que tenemos en nuestros hogares, por ahí dice sábado, por ahí dice día de reposo, pero en realidad es el séptimo día, y el séptimo día en hebreo es Shabbat, que viene a ser de la tarde a la caída del sol del viernes hasta la tarde de la caída del sol del sábado. Somos un ministerio diferente, que predicamos desde las raíces de nuestra fe, desde una perspectiva hebrea, desde la cultura y desde la historia, para que tengamos fundamento en qué se basaban cuando hablaban los profetas, cuando hablaba a Dios, que su nombre es Yahweh, en hebreo por su pueblo, y las veces que se ha manifestado en todas las fiestas del Antiguo Testamento que hoy la cristiandad ha dejado de lado. Aquí las fiestas levíticas, como le llaman la cristiandad, en realidad son las fiestas del Señor y tienen un cumplimiento profético. Cada una de ellas, Yeshua, Jesús, el Mesías de Israel, la ha cumplido. Pero arrancamos con esta alabanza para así continuar con esta porción que sé que les será de bendición, de aprendizaje, de conocimiento. Ya de paso bendigo a cada uno de los que están acá, que Dios reprenda todo espíritu de distracción, que esta palabra pueda llegar a tu mente y a tu corazón y pueda ser de provecho para aplicarla a tu vida, aplicarla día tras día en medio de esta tribulación, en medio de esta pandemia, en medio de los problemas, que sabemos que hay un Dios, sabemos que Él nos cuida, pero también sabemos que hay instrucciones que Él nos ha dejado. Yo siempre le digo a las personas, hay un solo pastor, y ese pastor es Jesús, Yeshua. Ninguna congregación debe apoderarse de los fieles, sino que el único pastor es Yeshua, y Él tiene un pueblo, y su pueblo es Israel, y está en las congregaciones, muchas veces católicas, evangélicas, adventistas. Él sabe quién son su pueblo y quiénes no lo son. Pero siempre hubo un Dios y un pueblo. Yahweh, el esposo, Israel, la esposa. Pero muchas veces no entendemos esto porque no leemos desde Génesis hasta Apocalipsis.
martillo ya cesó. No hay obreros en los campos de Israel, y una estrella en el oriente ya se ve, y el shofar anuncia que llegó el Shabbat, Shabbat, Shabbat. La mujer, el carpintero y su pan, y el Padre le dará su bendición. La familia se reúne en oración. Esta noche solo hay ruegos y canción, y el shofar anuncia que llegó el Shabbat, Shabbat, Shabbat. Qué felices viviremos el Shabbat. Los pequeños se reúnen a escuchar las historias de Moisés y Abraham. Shabbat, 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 Shabbat. Antes de comenzar con la segunda alabanza, que se titula Yahweh, quiero explicarle que sabemos que hay un Dios, pero sabemos que hay muchos dioses en todas las culturas. Por ejemplo, en Egipto había muchos dioses y cada uno tenía su nombre. Y el Dios de Israel también tenía su nombre. No sé si han fijado que muchas personas, con la mala pronunciación que tenemos en el castellano, a veces dicen aleluya, ¿verdad? Pero en realidad es aleluya. ¿Qué quiere decir? Alelú quiere decir alabado, y ya es la abreviación de la palabra Yahweh en hebreo, que es el nombre. Cuando nosotros nos dirigimos a cualquier persona para que nos haga caso, por lo general tenemos que llamarlo por su nombre, sea médico, sea maestro. Nosotros le decimos Virginia, Juan o algo, y enseguida nos atiende. Entonces, al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, en Isaías dice que en estos últimos días conocerían su nombre. Y el tetragramatón, que sé que todas las congregaciones están de acuerdo, es Yod-He-Vah-Hei, que abreviado es Yahweh, y su hijo en hebreo Yeshua. Pero estamos hablando del mismo Dios que tenemos en la palma de nuestra mano en las Biblias católicas, evangélicas, cristianas, de todas las congregaciones. Estamos hablando del mismo Jesús, aquel que dio la vida por cada uno de nosotros. Por eso vamos a deleitarnos con esta hermosa alabanza, que hoy, volviendo a las raíces de nuestra fe, volviendo al idioma y a la cultura hebrea, podemos saber que Jesús era judío, que su mamá, que su papá y sus discípulos eran judíos. Pero también podemos entender que nosotros, como personas llamados gentiles, Goyim o las naciones, estábamos sin Dios en el mundo, estábamos apartados de los pactos y las promesas. Por eso era necesario que Él viniera a hacer ese sacrificio por cada uno de nosotros.
Canta esta canción conmigo, si estoy contigo. Hay alguien que todavía pueda gozarse en esa noche. Cuando siento desmayar en mi andar, el sol se ha ido. Los amigos se dispersan y no están, siento vacío. Cuando el mundo se levanta contra mí es cuando digo me sostiene y me hace fuerte el saber que soy tu hijo. Solo existe un lugar donde encontrar aquel motivo que me hace respirar. Jesús, tú eres mi refugio, tú mi paz. Si estoy contigo sobre el mar puedo andar. Si estoy contigo ya no hace frío. Los fantasmas se miran y temblarán si estás conmigo. Si estoy contigo ya no hay motivos. La tristeza y la ansiedad ya no estarán si estás conmigo. Cuando siento desmayar en mi andar, el sol se ha ido. ¿Están regalando algo? Los amigos se despertan ¡Feliz día! siento el vacío. Cuando el mundo se levanta contra mí es cuando digo me sostiene y me hace fuerte el saber que soy tu hijo. Solo existe un lugar donde encontrar aquel motivo que me hace respirar. Jesús, tú eres mi refugio, tú mi paz. Si estoy contigo sobre el mar puedo andar. Si Bueno, vamos a comenzar con una escritura que está en el libro de Baikra, o sea, Levítico, capítulo 23, versículo 1. Muchas veces vemos muchas celebridades que se festejan allí en Israel por parte del pueblo judío. Entonces todas las personas, los cristianos, creen que las fiestas en realidad son judías. Pero vamos a verlo con la escritura, a ver de quién son las fiestas. Si son de los judíos, si son de los musulmanes, si son de los cristianos. Vamos a ver para quién es la fiesta. En el capítulo 23, versículo 1, dice: el Señor le ordenó a Moisés que le dijera a los israelitas, pausa, israelitas. ¿Quiénes son los israelitas? No son solo las personas que viven en Israel. Si ustedes se lee el capítulo 2 de Efesios, verá que israelita es todo aquel que acepta a Jesús como su Salvador, a Yeshua como su Salvador. Por ese sacrificio allí en la cruz, Él dice que nosotros vamos a ser nuevamente injertados en el olivo natural y pasamos a ser de la ciudad santa y la ciudadanía de Israel. Podemos volver a ser la esposa del Cordero. Por eso se está preparando para estos últimos tiempos su segunda venida y la boda del Cordero. Y vemos que dice: el Señor ordenó a Moisés que le dijera a los israelitas: estas son las fiestas que yo he establecido y las que ustedes han de convocar como fiestas solemnes, o sea, importantes, en mi honor. Yo, el Señor, las establecí. Vemos que no las estableció ninguna religión en particular. Las estableció Dios, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Vamos a desmenuzar un poco la porción para que usted entienda el significado profético
de cada fiesta. En este entonces vamos a tocar solamente las primeras 4 fiestas, porque estas fiestas ya han sido cumplidas y han sido cumplidas por el Mesías, por Jesús, por Yeshua. Pero hay fiestas que todavía faltan por cumplirse. Y esas se van a cumplir con la segunda venida. Habla a los hijos de Israel y dile: la fiesta solemne de Yahweh, la cual proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Hemos condicionado a veces nuestras mentes, por tanto, a creer que las celebridades del Antiguo Testamento son exclusivamente judías. Pero la verdad es que estas son fiestas de Dios, y Él tuvo un propósito con ellas, de revelación y de acontecimientos por venir. Estas tienen un significado histórico del pasado y profético del futuro. Cuando Dios le habló a Moisés, le dijo fiesta solemne, o sea, en hebreo muedim. La palabra muedim significa una cita o tiempo señalado. Si vamos a la escritura, el primer libro que escribió Moisés, inspirado por Dios, en el Génesis 1:14, nosotros podemos ver que dijo Dios: haya lumbreras en el cielo que separen el día de la noche y que sirvan como estaciones, dicen casi todas las versiones. Pero en el original hebreo dice muedim. Incluso las Biblias de las congregaciones católicas todavía guardan la palabra más específica, que es la palabra fiesta. Esta versión justamente que le voy a leer dice así: que sirvan para señalar las fiestas, los días y los años, las fiestas del Señor. ¿Y cuáles son esas fiestas? Bueno, para entender el significado hebreo de la palabra fiesta, podemos ver que Dios está precisando y determinando un tiempo señalado en el cual está haciendo una cita. Lo tiene todo determinado, aún el tiempo en que Él juzgará al mundo. Y eso lo pueden ver y buscar en su casa en Hechos 17:31, que Dios no hace nada por casualidad. Bueno, yo sé que muchos de los que están aquí tal vez no tengan para apuntar, no le queda en la memoria las escrituras, pero esta enseñanza va a quedar grabada en el canal de Ministerio Cerca del Cielo, Salto Uruguay, y también en el canal de Yeshua, el Mesías de Israel. Ahí usted puede ver todas las enseñanzas que publicamos cada semana, cada porción. Podrá entender las escrituras desde la perspectiva del autor, desde su cultura, para poder entender verdaderamente cómo se interpretan las escrituras. La escritura no es algo que le interpreta una persona en particular. Las escrituras es todo aquel que busca la verdad, y la verdad los hará libres. Así que cualquiera de ustedes, buscando en oración, buscando en los medios que tenemos hoy en día, pueden aprender verdaderamente qué quiso decir Dios cuando habló y dijo ciertas palabras. En Colosenses 2, 16 y 17, está hablando justamente de los israelitas o hebreos. Y otra palabra que se malinterpreta a veces es la palabra hebreos, o la carta de los hebreos. Hebreos, la palabra hebreo simplemente significa cruzado. Abraham, por ejemplo, era un gentil, no era un hebreo. A él se lo llamó hebreo cuando cruzó de muerte a vida, cuando tuvo el encuentro con el Señor. Y cada uno de nosotros pasamos a ser un israelita o un hebreo o un cruzado, porque cuando estamos sin Jesús, sin Yeshua, tenemos la muerte eterna asegurada. Pero cuando aceptamos el sacrificio del Cordero de Pascua, el sacrificio del Cordero inmolado de Yeshua, el Mesías de Israel, volvemos a la vida y podemos, aceptándolo, podemos aceptar su sacrificio y vivir con Él por la eternidad.
es un pacto matrimonial donde Él nos da ciertas instrucciones que están en la Biblia y donde nosotros aceptamos ciertas cosas y le seguimos o no le seguimos. En realidad seguir a Dios no es difícil y debemos seguir a Dios por amor y no por miedo, porque Él es un Padre amoroso y simplemente te dice, como todo Padre, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y mis mandamientos no son difíciles. Pueden encontrarlo en Éxodo 20 o podemos resumirlo en dos grandes mandamientos. Ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Y ama a tu prójimo o a la persona como a ti mismo. Resumiendo, no le hagas a los otros lo que no te gusta que te hagan a ti. O haz por los otros lo que te gustaría que cuando estés en alguna situación lo hicieran por ti. Fíjese lo amoroso que es nuestro Padre Celestial, nuestro Dios, que Él nos da la libertad de escoger seguirle, de escoger andar según su palabra o de andar según nuestros pensamientos. Pero sé que cada uno tiene sus resultados y sus consecuencias. En Deuteronomio 28 pueden leer las bendiciones de la obediencia y maldiciones de la desobediencia. Están escritas en su palabra y seas o no seas creyente, esa palabra se cumple aquí en la tierra. Así que dice, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, lo cual es sombra profética de lo que ha de venir. Muchos de nosotros que estamos volviendo a las raíces de la fe, somos juzgados por celebrar las fiestas de Dios, las fiestas de Yahweh. Pero en realidad el pueblo, las personas perecen por falta de conocimiento y porque ignoran las Escrituras. Está bien escrito que dice que son las fiestas de Dios, no son las fiestas de los judíos. Debemos entender el contexto y el principio de las Escrituras, cómo se enlazó todo. Recuerden que tenemos a los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. A Jacob se le cambió el nombre y se le puso Israel, que significa el que lucha al lado de Dios. Jacob o Israel tuvo 12 hijos, que hoy en día son las 12 tribus de Israel. Ahora, ¿dónde están esas tribus? Las 12 tribus fueron gobernadas por el rey Saúl, por el rey David y por el rey Salomón. Si algunos han mirado alguna película o algunos cristianos han visto que David ha desobedecido, ha mirado y ha hecho adulterio con la esposa de Uriel. Eso le trajo consecuencia a la muerte del hijo y aparte perder el reinado que se va a cumplir luego con Salomón. Por eso 10 tribus son entregadas a Jeroboam y las otras 2 tribus queda Salomón. ¿Cuáles son las 2 tribus? Las 2 tribus son conocidas como el reino del sur. El reino del sur es conocido como los judíos, los levitas y algo de la tribu de Benjamín. Y luego tenemos las otras 10 tribus, la tribu de Rubén, Isaacar, Zabulón, Neftalí y así sucesivamente. De esas tribus
hubo una separación y siguieron desobedeciendo la palabra de Dios. Entró entonces el reino del sur, compuesto por los judíos, levitas y algo de Benjamín, fueron cautivos a Babilonia, y el resto, las 10 tribus de Israel, fueron cautivos a Asiria, porque adulteraron, se fueron tras otros dioses hechos por manos de hombre, de madera, de yeso. Se fueron tras cisternas rotas, dice, dejando al Dios de Israel, aquel que le daba la vida. Por eso quería especificarle por qué somos israelitas, o por qué somos Israel, o por qué somos el pueblo de Israel. Todas las congregaciones, sea el nombre que sea, y ha aceptado a Jesús como su Salvador, quieran o no quieran aceptarlo, son parte del pueblo de Israel. Yeshua en su segunda venida va a venir por su pueblo. Claro que en el Nuevo Testamento usted puede leer iglesia, puede leer congregación. Es por las traducciones de hace 2000 años atrás o más que se han venido transliterando las palabras, y a veces no por mala intención, sino porque el traductor pensó que era la mejor manera de traducir dicha palabra. Pero le llame congregación, le llame iglesia, le llame Keilah, sigue siendo el pueblo de Israel. En 1 Corintios 10, del 6 al 11, dice, nos habla de lo que ocurrió en el desierto con el pueblo de Dios. Es un ejemplo para todos los creyentes, por lo cual estas convocaciones o ensayos tienen un significado profundo. Estas fiestas tienen como fin revelar al pueblo de Dios la venida del Mesías, su plan de redención y la restauración. Son las 7 fiestas mayores, las cuales requerirían que el pueblo de Israel viajara al templo de Jerusalén. Y eso está en Éxodo 23, del 14 al 19, donde se celebraba la Pascua, los panes sin levadura, las primicias o las fiestas de las semanas, conocidas como Pentecostés, la fiesta de Yom Terúa, conocida como la fiesta de las trompetas, el día de expiación, conocido como el día del perdón. Pero como le dije, algunas de las fiestas el Mesías ya las ha cumplido. Entonces yo les voy a ir hasta las fiestas que él cumplió. Y si cumplió esas 4 fiestas, como él lo dijo en cada profecía, también va a cumplir las siguientes. Por lo tanto, creemos que en las 3 restantes pudiera ser cumplida en su regreso y en su segunda venida. La Pascua, el Pesach o Passover también como se conoce, se conmemora la liberación de la esclavitud en Egipto, que está en Éxodo 20. Y cuando Juan el Bautista, Yohanan ben Zacarías, presenta a Jesús, a Yeshua, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El pueblo judío, el pueblo hebreo, tenía un entendimiento completo del significado mesiánico de los que venían celebrando la Pascua por cientos de generaciones, 1500 años aproximadamente. Y tenían los escritos del Antiguo Testamento, tanto como Isaías 53, del 7 al 10, donde habla del Mesías y su sufrimiento por cada uno de nosotros. Las escrituras en el Antiguo Testamento tienen un significado profético fuera de lo común. Entendiendo el Antiguo Testamento podemos entender el Nuevo Testamento. Podemos entender el Apocalipsis, que para muchas personas es algo que ni lo leen muchas veces porque habla de muchas cosas proféticas,
Y no lo han entendido no porque sea tan difícil, sino porque han sido velados sus ojos ante las Escrituras, porque han roto la ley de Dios. ¿Qué es la ley de Dios? La instrucción de vida para que vivamos conforme a su palabra, conocido como Pentateuco o los 5 libros de Moisés. Cada instrucción dada por Dios es para nuestro bien. Recuerden que Él es un Padre y Él mismo dice que nosotros, como padres, muchas veces siendo malos, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, cuanto más nuestro Padre Celestial, que es perfecto y conoce más allá de los tiempos. Él ve los tiempos como una perspectiva eterna. Para Él, 1000 años es como un día y un día es como 1000 años. Y nosotros somos simplemente como la hierba del campo que hoy está y mañana desaparece. Estamos de paso, gente. Si no aprovechamos este tiempo que estamos de prueba aquí en la tierra y vivimos solo según nuestro entendimiento o lo que nos han inculcado, a veces por desconocimiento, nuestros padres o otras congregaciones o el sistema de las leyes del país, estamos dejando las leyes de Dios de lado, que son las que verdaderamente nos bendicen. Yo no sé si recuerdan muchas veces que Timoteo, Pablo y Jesús mismo decía: escudriñad las Escrituras, porque en ellas nos parece que está la vida eterna. Y recuerden que eso fue en el primer siglo. ¿Qué escritura se refería Pablo, Timoteo, Jesús? ¿Qué era lo que estaba escrito en el primer siglo? Era la Torá y los profetas, o sea, el Antiguo Testamento. Eso era lo que ellos tenían por escritura en ese tiempo. Eso era lo que enseñaban en ese tiempo. Y no quiero decir con esto que el Nuevo Testamento no sea inspirado por Dios. Al contrario, el Nuevo Testamento nos habla de su venida, de su cumplimiento, de sus milagros, de las cosas que Él dijo en el Antiguo Testamento y las cumplió en el Nuevo. La predicación a las naciones, a los gentiles, la redención de cada creyente, la restauración de la casa de Israel, para que los dos pueblos sean uno, tanto la casa de Israel como la casa de Judá. La casa de Israel ya les dije que es el reino del sur, donde está el pueblo de Israel, allí los judíos, levitas y Benjamín. Y la casa de Israel somos los creyentes dispersos entre todas las naciones, entre todo el mundo. En estos últimos tiempos habrá el sonar de trompetas, también conocido como shofar, que es el cuerno del carnero. Dios te está hablando a ti en estos últimos tiempos y está dando cumplimiento a las maldiciones y bendiciones de Deuteronomio 28 que nosotros mismos las trajimos por desobediencia. Pero mientras tenemos vida, tenemos esperanza y podemos volver o probar si verdaderamente la Escritura funciona y si verdaderamente Dios existe. Yo, como siempre les digo, soy una persona común, sin lucro alguno. Estoy cada sábado acá predicando en la plaza. Y los días de semana tengo un trabajo común como cualquier persona. Y de eso vivo, de mi trabajo. Simplemente predico la palabra de Dios, porque Él me ha mostrado cosas, me ha mostrado que existe. He visto milagros, he visto contestar mis oraciones, he visto el milagro en otras personas. Hoy
el Día del Trabajador. Gracias al Eterno, al Dios de Israel, muchas congregaciones se han reunido y han ido a orar afuera de los hospitales, afuera de las UBA, en todo lugar de la salud para reconfortar el espíritu de cada médico, de cada enfermero. Sabemos que hoy estamos en medio de una pandemia. Hace un tiempo atrás mucha gente pensaba que el virus no existía, pero la realidad es que cuando nos toca de cerca, algo hay y están matando a la gente. Gracias al Eterno, cuando guardamos los mandamientos tenemos una cerca de protección. Eso no quiere decir que vaya a cualquier lado sin tapaboca y sin cuidado, pero sí no tenemos problema en orar por cada persona que tenga COVID, porque sabemos que Dios de Israel cuida de nosotros, siempre con los recaudos necesarios, como el tapaboca, el alcohol, y yendo en oración y teniendo la certeza de que por lo menos estamos tratando de guardar los mandamientos para que Él nos proteja. Y si así no fuere, cuando vayamos a orar, por ahí nos toca tener la enfermedad, no temamos, porque Él dijo que estaría con nosotros hasta el final de los tiempos. Ya sabemos que somos semilla. La semilla tiene que morir para renacer nuevamente. Y estamos seguros que en la madrugada de la primera resurrección estaremos con el Mesías por obediencia y por amor a su palabra. Justamente en Isaías 53:7 dice, donde nos habla del Mesías y su sufrimiento como cordero al matadero. El pueblo de Israel, los israelitas, tomaban un cordero el 10 del primer mes bíblico, el mes de Aviv. Vamos a recordar que para Dios el único mes que tiene nombre es el mes de Aviv. Nosotros, como vivimos en la dispersión, tenemos el calendario greco-romano, donde comienza el primer día de la semana como domingo, lunes, martes, así sucesivamente. Los judíos tienen su calendario, que en el mes de Aviv, para ellos es el Nisan, pero bíblicamente es el primer mes. El día 10 apartaban el cordero y lo sacrificaban el día 14. Y eso es aproximadamente nuestro calendario entre marzo y abril. El sumo sacerdote lo elegía y luego los sacerdotes llevaban al cordero al templo de Jerusalén, mientras multitudes con palmas cantaban salmos. Salmo 118, 25, 26, que dice, bendito el que viene en el nombre de Yahweh. Yeshua entró en Jerusalén ese mismo día y fue recibido de la misma manera. En Mateo 21, el sumo sacerdote luego tomaba el cordero en el templo, donde era inspeccionado y se aseguraban que no tuviera defecto. Jesús fue al templo y volcó la mesa de los cambistas y purificó el templo. Y le hacían preguntas a los sacerdotes, los fariseos y los saduceos, buscándole algún defecto, pero no le encontraron ninguno. La Pascua celebra la celebración de la esclavitud en Egipto, cuando se sacrificó el Cordero Pascual. El Mesías, Jesús, es nuestro Cordero Pascual, porque nuestra Pascua es el Mesías que fue sacrificado por nosotros. Vemos que desde tiempos antiguos se celebraba la Pascua, se celebraba el Pésach, celebrando la salida del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Saben que Egipto representa hoy en día al mundo,
Y el pueblo de Israel representa justamente a los creyentes. El Dios Todopoderoso los sacó con mano fuerte, mostrando las señales, mostrando las plagas. Pero hay una cosa muy importante. Creo que cada uno conoce las plagas que se volcaron en Egipto. Vemos que también los israelitas estaban ahí, pero Dios hacía distinción entre el pueblo de Egipto y su pueblo Israel. Las plagas a los israelitas las veían, pero no les tocaba plaga alguna. Sin embargo, a los egipcios le tocaron todas las plagas hasta la muerte del primogénito. Y así el mismo el faraón endurecía su corazón y no dejaba ir a adorar a su pueblo al desierto. Dios quería que su pueblo fuera a adorar al desierto y ofrecer los sacrificios que existían en aquel tiempo para estar en intimidad con su pueblo, para estar sin distracción con su pueblo. Así que para arrancar el año hebreo o el año bíblico, que es más o menos entre marzo y abril, cuando allí en Israel se ve la puntita de la luna, cuando sale la luna, desde ahí comenzamos a contar los 10 días para apartar el cordero y sacrificarlo el día 14. Eso hoy en día solamente lo hacemos como recordatorio